Chicos, buenos días. Vamos a trabajar el día de hoy también en el área de matemáticas. Nos corresponde nuestra clase número 5. Es del tercer bloque. Y así es de que el día de hoy vamos a tener la explicación de temas muy importantes que nosotros debemos de saber manejar ya, ¿verdad? En este caso son temas que ya hemos venido trabajando, pero que es necesario retroalimentar para que podamos realizarlo de la mejor manera. Así es de que quiero solicitarle su atención, muchísima atención, para que podamos entender estos temas. El día de hoy iniciamos con un tema que es nuestro tema principal o general, que son las operaciones básicas. Dentro de las operaciones básicas nosotros encontramos lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división, las cuales vamos a ir viendo progresivamente. Para el día de hoy tenemos la adición, o sea que vamos a trabajar el día de hoy con sumas. Vamos a iniciar. Una adición o una suma es una operación matemática que nos va a dar como resultado al reunir en una varias cantidades. Esto nosotros lo vamos a representar con el signo más. Ese es el signo más que se lee más. Entonces, repitiendo, una suma es una operación matemática que nos va a dar como resultado de haber unido varias cantidades y utilizamos un signo para poder realizar la operación, que es el signo más. Muy bien. Ahora, la suma tiene varias partes. Entre las partes que ésta posee, vamos a ir viendo una por una. Así es de que necesito que ustedes me acompañen el día de hoy. Para nosotros poder sumar, nosotros tenemos que saber reconocer cuáles son las partes de ella. Si aquí mencionamos que es cuando nosotros unimos varias cantidades, en este caso tenemos acá dos cantidades. Pero antes de iniciar a realizar mi suma, debo de tener bien claro que yo debo colocar, cuando tengo varias cantidades, yo debo de colocar unidad bajo unidad, decena bajo decena y centena bajo centena. Cuando yo ya tengo bien ordenadas mis cantidades, entonces ya puedo seguir y ya puedo empezar a sumar. Pero si yo no ordeno correctamente esto, mi operación no va a ser exacta, no va a ser correcta. Entonces debemos de saber bien que debemos de colocar unidad bajo unidad, decena bajo decena y centena bajo centena. Aquí ya tenemos nosotros las dos cantidades ordenadas según la posición que ocupan, ¿verdad? Y luego colocamos acá el signo más, que significa que vamos a sumar y debemos de colocar una línea para poder aquí colocar mi resultado. A estas dos cantidades que yo voy a sumar les llamamos sumandos, ¿sí? Así como está señalado acá. Y luego también este signo es el signo más. Ahora vamos a ir realizando la suma. 5 más 2 tenemos como resultado un número 7. Muy bien. 4 más 2 tenemos como resultado 6. Y 7 más 4 tenemos como resultado 11. Aquí tengo yo ya el resultado, o le llamamos en este caso total
de mi suma. Entonces, recordando, las partes de una suma son los sumandos, que son las cantidades que quiero unir, mi signo más, que indica qué operación estoy haciendo, y esta cantidad que tengo acá abajo, que es mi total al haber unido ambas cantidades. También vamos a ver que la suma tiene propiedades. Vamos a ver propiedades de la adición o suma. Primero vamos a tener la propiedad conmutativa. Esta propiedad es cuando se puede cambiar el orden de los factores, o sea, de las cantidades que yo tengo, y el resultado de la operación va a ser el mismo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si, por ejemplo, a mí me dieran ahorita aquí dos números, que serían 250. Dijimos que colocamos unidad bajo unidad, decena bajo decena y centena bajo centena. Y 429. Después de esto yo debo de colocar aquí mi signo más y una línea, ¿verdad? Ya me dieron esta cantidad. Ahora la voy a sumar. Y digo, 0 más 9 tengo como resultado 9. 5 más 2, 7. Y 4 más 2 o 2 más 4 son 6. Tengo como resultado acá 679. Pero la propiedad conmutativa me dice que aunque yo cambie el orden de mis factores, mi resultado va a ser el mismo. Quiere decir entonces que si en este caso yo aquí a la par hubiese colocado 429 más 250, me tendría que dar el mismo resultado. Vamos a sumar. 9 más 0, 9. 2 más 5, 7. Y 4 más 2, 6. En este caso entonces puedo observar bien acá que tanto el resultado que tuve de este lado son 679, y si lo comparo con el que obtuve en este otro lado, es el mismo. A eso se refiere entonces la propiedad conmutativa, que al momento de cambiar factores no hay ningún problema porque los resultados son los mismos. Esto sucede en la suma, eso sí, eso sucede en la suma. Ahora vamos a pasar a ver la propiedad asociativa. La propiedad asociativa es cuando se agrupan los dígitos de distintas maneras y el resultado tampoco cambia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en este caso yo voy a colocar acá 310 más 400 más 100. Bueno, aquí a mí me están dando esta cantidad. Quiero ir aclarando de una vez. Cuando nosotros encontramos dos cantidades entre un paréntesis, quiere decir que vamos a sumar estos dos. Y debajo de estos dos vamos a colocar su resultado de sumarlos para luego agregarle lo que tenemos aquí. ¿Cómo lo hacemos entonces? Vean. Si yo digo que aquí primero voy a sumar los resultados, voy a sumar estas dos cantidades. Quiere decir entonces que yo diría 310 más 400, tengo un resultado de 710. Lo coloco aquí abajo, que es mi resultado de haber sumado estas dos cantidades. Pero aquí tengo a este 100 solito. Entonces copio el signo más y copio el 100. Ahora entonces ya puedo sumar esto, ¿verdad? Y entonces diría 710 más 100. Tengo un resultado de
810. Este sería entonces mi resultado de la operación, ¿sí? Pero si en este caso a mí me dijeran entonces que yo debo de cambiar el orden de las cantidades o de los dígitos, lo realizaría y vamos a ver si nos da un mismo resultado o no. Vamos a ver. Aquí es de manera opcional como quiera yo ordenar, pero siempre recordando que son estos dígitos, los dígitos que a mí me dan. Vamos a colocar ahora entonces 310 más 400 más 100. ¿Está ordenado de diferente manera? Sí, lo tenemos ordenado de diferente manera, ¿verdad? A lo que tenemos en este lado. Entonces, vamos a sumar. En este caso, este 310 lo voy a dejar para operarlo de último. Y entonces nosotros, acá, vamos a colocar primero 310 más, solamente lo copiamos, vamos a operar estos dos, o sea que los vamos a sumar porque están los dos entre paréntesis. 400 más 100 es igual a 500. Ahora yo puedo sumar estos dos. 310 más 500, tengo un resultado de 810. ¿Obtuve los mismos resultados? Sí, sin importar el orden de los dígitos que a mí me proporcionaron. De eso se trata la propiedad asociativa. Pero aquí en la suma también tenemos un elemento neutro. Un elemento neutro es todo número que sumado con 0 es igual al número original. Repito, es todo número que al sumarlo con 0 es igual al número original. Les voy a dar un ejemplo para que podamos entenderlo de mejor manera. Si yo colocase aquí 340 más 0, ¿cuál sería mi resultado? El 0 no tiene ningún valor. Y si es una suma, entonces sí, su valor sigue siendo el mismo de la cantidad que tengo aquí. Este 0 solamente lo dejamos ahí y copiamos, porque 340 más 0 es como que yo dijera, a 340 no le estoy sumando nada más. ¿Cuánto tengo entonces? 340. O si también colocáramos aquí 0 más 410, ¿cuánto sería? De igual forma, tendríamos como resultado 410. Esto nos demuestra que al nosotros querer sumar 0, la cantidad va a ser siempre la misma, la original. Pero con la suma, para poder nosotros asegurarnos si nuestras operaciones están realizadas correctamente, entonces nosotros podemos realizar una prueba de la suma, ¿sí? Existen dos tipos de pruebas. ¿Por qué? Porque va a depender de la cantidad de números o de dígitos o cantidades que a mí me estén dando. En este caso vamos a pasar con la primera prueba. Si la suma es de dos números, ¿qué tipo de prueba vamos a realizar? Si la suma es de dos números o dos cantidades, entonces vamos a seguir algunos pasos para ver si está bien realizado. Tenemos que ver el total de la suma, se lo tenemos que restar a uno de los sumandos. Muy bien. Vamos a colocar aquí una suma y vamos a colocar aquí 35 más 26. Y colocamos nuestra línea, ¿verdad? Vamos a sumar primero, sabiendo, ¿verdad?, que colocamos unidad bajo unidad y decena bajo decena.
5 más 6 es igual a 11. En este caso yo llevo un dígito, ¿sí? Y lo voy a colocar aquí arriba. Ese se lo voy a sumar a los dígitos que tenemos en las decenas. 1 más 3, 4 más 2, 6. Tenemos como resultado total aquí 61. Pero en la prueba de la suma, si tiene dos números, me dice que yo debo de el total de la suma se lo voy a restar a uno de los sumandos. Los sumandos son estos, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar acá 61 menos, porque me está diciendo que voy a restar, menos 26. En este caso voy a tomar este 26 y coloco acá mi línea. Ahora entonces voy a restar. Tenemos que tener mucho cuidado esto, porque esto es para ver si mi prueba está bien hecha. Y entonces vamos a verificar. El 1 es menor que 6, no se puede restar. Entonces este 6 le presta 1 a 1. Y entonces este me quedaría con valor de 11, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora digo 11 menos 6, tengo como resultado 5. Y este ya no tiene valor de 6 porque prestó, entonces tiene un valor de 5. Y digo 5 menos 2 es igual a 3. Ahí puedo yo ver que el resultado tiene que ser el otro sumando. En este caso utilizamos uno de los sumandos para poder restar, ¿verdad? En este caso yo utilicé el 26. Entonces me quiere decir esto que aquí como resultado debía yo obtener el 35. ¿Lo obtuve? Sí, lo obtuve. Quiere decir entonces que la suma que yo había realizado acá en esta parte estaba bien hecha. Esa es la prueba de la suma cuando tenemos dos números. Ahora, ¿cuál es la prueba de la suma cuando nosotros tenemos tres o más dígitos o números, ¿verdad? Vamos a colocar ahí una pequeña suma donde colocamos 35 más 26 más 10. Aquí tengo más de 3, más de 2 cantidades, o sea, tiene 3 o más dígitos. Vamos a encontrar primero el resultado de esa suma. Y entonces decimos 5 más 6, ¿cuánto es? 11 más 0. Dijimos que el 0 es un elemento neutro. Entonces tenemos 11. Y llevamos 1. Lo vamos a agregar acá en esta fila. 1 más 3, 4 más 2, 6 más 1, 7. Tenemos como resultado acá 71 de mi suma. Ahora yo quiero comprobar si mi suma está bien hecha o no. Entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir si la suma es de 3 o más dígitos o números? En este caso, entonces, el total de mi suma, que es 71, se lo voy a restar, le voy a restar uno de los sumandos, como lo hicimos en este lado, ¿verdad? Y entonces ahí podríamos nosotros colocar 71 menos 35. En este caso tomé mi resultado y mi primer sumando. Ahí voy a restar. Veamos ahí qué resultado tenemos. 1 no puede restarle a 5, entonces el 7 debe prestarle 1 para que su valor acá sea 11. Y entonces decimos 11 menos 5 tengo como resultado 6. Y este no tiene valor de 7, sino que ahora vale 6 porque ya prestó 1. Entonces decimos 6 menos 3
tenemos como resultado 3. Bueno, ahí ya tengo un resultado. Ahora, entonces, el resultado de esta operación que yo hice, vamos a restarle el otro sumando. Aquí tenemos 3 sumandos, ¿verdad? Ya resté 35. Ahora voy a restar 26 a este resultado que obtuve de esta resta. Entonces mi operación quedaría 36 menos 26. Y vamos a ver qué resultado obtenemos. 6 menos 6. Tenemos 0. Y acá 3 menos 2, tengo como resultado 1. Ahí ya tengo entonces otro resultado de la operación que realicé. Entonces, al realizar yo estas operaciones, el total tiene que ser de esta operación el sumando que no restamos, ¿verdad? Que acá restamos 35, ¿sí? Este otro sumando lo restamos, claro que sí, está restado acá. Y este no se lo restamos a ningún otro número. Entonces, el resultado de mi última resta o de mi última operación tiene que ser este sumando que yo no operé. Entonces, vamos a ver, ¿será que entonces esta suma que yo hice estaba correcta? Vamos a comparar. Si estos dos resultados son iguales, quiere decir entonces que sí estaba bien hecha mi operación. Esa entonces es la prueba de la suma. Es así entonces como hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy, esperando que lo que vimos o la explicación que recibieron les sirva a ustedes para recordar de qué se trata una suma, cómo debemos de operar exactamente, correctamente, sabiendo, ¿verdad?, que debemos de colocar todas las cantidades en la posición que les corresponde y que existen propiedades de la suma, que es la conmutativa, que no importa el orden en el que yo escriba las cantidades, el resultado va a ser el mismo, o bien tiene una propiedad asociativa donde podemos cambiar los dígitos y de orden, ¿verdad? Y que el resultado va a ser el mismo. Y que también tenemos un elemento neutro que es el 0, que no va a cambiar para nada el resultado o la cantidad original que yo quiero sumar, sino que se mantiene porque el 0 no tiene ningún valor, sino es que esté acompañado por otro dígito y forme otra cantidad. Y que la suma también tiene algunas pruebas que podemos realizar para poder ver si nuestras operaciones están bien hechas, y que entonces existe una prueba de la suma si es de 2 números o 2 cantidades, donde nosotros vamos a restar a nuestro total uno de los sumandos y que el resultado tiene que ser el otro sumando que yo no resté. En el caso de la suma con 3 o más cantidades, lo que hacemos es primero sumar, luego al resultado de esa suma le vamos a restar uno de los sumandos, que ya vimos las partes de la suma también, ¿verdad? Y a ese resultado le vamos a restar el otro sumando, y como total de esa resta nos tiene que dar el último sumando que yo no resté. Si en este caso hubieran 4 cantidades, seguimos realizando lo mismo hasta que el último o uno de los sumandos ya no lo restamos y nos debe de dar en la última resta ese último sumando que yo coloqué. Que Dios les bendiga, chicos, y nos vemos el día de mañana.